El Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento se le llama así, basándose en la profecía escrita en Jeremías 31, versos del 31 al 35, donde Jehová prometió hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tendría lugar una vez venido su Hijo Jesucristo a la tierra, el cual lo confirmó cuando celebró la Santa Cena con sus apóstoles antes de morir crucificado en la cruz. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De esta manera tenemos que todos los libros y cartas que aparecen en el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Pacto. Estos escritos, a pesar de que provienen de hombres judíos, no tienen ningún tipo de validez para los judíos rabínicos, sino solo para aquellos que han aceptado el Evangelio de Cristo, los cuales no llegan ni a un 2% de su población. Es importante destacar que en la época de Cristo, cuando se hablaba de las Sagradas Escrituras, no se refería a otra cosa que no fuera la Tanakh judía o Biblia hebrea, y en circunstancias especiales, a la Septuaginta. El Nuevo Testamento se compone de 5 libros históricos, de los cuales 4 relatan los hechos relativos al ministerio de Jesús y 1 donde se manifiestan los hechos de algunos de los apóstoles. Contiene además 21 cartas escritas por los apóstoles más influyentes y termina con un libro de revelaciones, llamado en griego Apocalipsis, por el apóstol Juan. En total, son 27 escritos que fueron absorbidos por el canon cristiano, usados para impulsar el verdadero evangelio de Jesús sobre la tierra. Sinopsis de los Evangelios. La historia acerca de la llegada del Mesías y todo lo que tiene que ver con su ministerio, solo lo podemos encontrar en los 4 evangelios aceptados por el canon cristiano. Y de estos 4 evangelios, solo uno tiene la firma de su autor, el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Juan Apóstol, aunque no tiene una firma personal, quien relata la historia tal cual la tenemos hoy, nos dice que fue este apóstol quien aportó toda la información, lo cual se describe al final del libro. Juan utilizó a uno de sus colaboradores para que le redactara toda la información tal cual él las iba recordando. De los otros 2 evangelios, a pesar de no tener ninguna firma del autor, el canon cristiano no tiene ningún problema en establecer sus autores, los cuales según se cree, fueron Mateo y Marcos. Pero esto no es porque tengan sus firmas, sino por tradición. Pues, fue Papías, obispo de Hierápolis, quien por allá por el año 130, dispuso que los autores intelectuales de estos libros eran estos 2 señores. Antes de ese año, no se sabía exactamente a quién atribuírseles. También fue Papías, quien dijo que fue Marcos quien escribió primero. Y esto nos trae serias dudas acerca del autor del Evangelio de Mateo. Ya que, si lo que dice Papías es cierto, ¿cómo es que Mateo, siendo apóstol, pudo copiarse de Marcos quien no era apóstol? ¿Por qué los evangelios de Mateo y Juan presentan ciertas discrepancias a la hora de relatar los hechos de Jesús si ambos anduvieron con él todo ese tiempo? Es por eso que existe cierto escepticismo con respecto a este tema, ya que son cosas que en estos tiempos no podemos negar, pero tampoco afirmar. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conocen comúnmente como los evangelios sinópticos, debido a su afinidad y sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. Es decir, que son muy parecidos. Solo con la salvedad de que el Evangelio de Lucas tenía un destinatario, un tal Teófilo, que hasta el día de hoy no se ha podido determinar con exactitud qué papel desempeñaba este señor, mencionado por el mismo Lucas al principio de su escrito. En ninguna otra parte se encontrará algo relativo a la historia de Jesús, el Hijo de Dios, que no sea de estos señores. El resto de los escritos y epístolas que componen el Nuevo Testamento son un complemento de los Evangelios. Algo similar se presenta en la Tanakh de los hebreos, ya que para ellos, los escritos más sagrados son los llamados libros de la ley, o la Torá, que son el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La palabra evangelio jamás aparece en el Antiguo Testamento.
Nunca se le escuchó en boca de algún profeta, simplemente porque es una palabra griega y su significado es nuevas y buenas noticias. En los evangelios se presenta la historia del Mesías, cada una de sus acciones, sus caminos y sus viajes. Pero además de todo esto, su doctrina, su mensaje y su propósito. Debido a que los evangelios se escribieron décadas después de la venida de Jesús, el orden cronológico de sus hechos durante el tiempo de su ministerio es incierto, ya que ninguno de los 4 escritores se puso de acuerdo el uno con el otro para relatar la historia desde un mismo punto de vista. Tenemos, por ejemplo, que los evangelios de Mateo y Marcos se asemejan bastante entre sus escritos, colocando principalmente su enfoque en el ministerio de Jesús en la región de Galilea. Pero, aún así, el libro de Mateo es mucho más abultado que el de Marcos. Tenemos al Dr. Lucas, quien dice que observando que muchos trataron de ordenar la historia sin éxito, quiso poner en práctica su experiencia como investigador para tratar de ordenarla. Para enviársela a un amigo suyo, creyente del Evangelio, que se piensa que pertenecía a la clase noble romana, llamado Excelentísimo Teófilo. Es por eso que el Evangelio de Lucas es mucho más completo, pero eso no significa que haya descrito a cabalidad el orden de los hechos, porque a legua se nota que hubo eventos en que Lucas no supo en qué orden colocarlas. Por otro lado, el apóstol Juan describe la vida de Jesús desde otro punto de vista y de una manera mucho más espiritual, dejando en un segundo plano los milagros, las sanidades y resurrecciones llevadas a cabo por Jesús en las regiones de Galilea. Juan coloca su enfoque más que todo en los hechos acontecidos en Jerusalén. El Evangelio según San Mateo. Es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, pero eso no significa que haya sido el primer libro en ser redactado. Se cree que pudo haberse escrito en la década de los 60 y que tomó gran parte del contenido de Marcos. Al realizarse un estudio meticuloso sobre este libro, con respecto a su autor, como bien se mencionó antes, surgen ciertas dudas sobre la teoría de que este libro haya sido escrito realmente por el apóstol Mateo. Dado a que sus escritos no parecieran ser de una persona que haya pertenecido al grupo de más confianza que convivieron con Jesús por 3 años. Como todos sabemos, Mateo fue uno de los 12 apóstoles y su llamamiento ocurre cuando ya Jesús tenía meses de iniciado su ministerio, lo que quiere decir que estuvo presente en la mayoría de las cosas que Jesús hizo. Este libro se enfoca sobre todo a describir los hechos de Jesús en Galilea de manera un poco desacertada, ya que, en Mateo 4:12, se coloca el inicio de su ministerio luego del arresto de Juan el Bautista, cosa que sabemos que no fue así. El libro de Mateo ignora los viajes de Jesús a Jerusalén durante los 3 años y medio de su ministerio. Solo menciona el último, que es donde pierde la vida el Mesías. A diferencia del resto de los evangelios, el autor de este libro escribe para los judíos, con la finalidad de demostrar que Jesús era el Mesías de las profecías, citando bastante los libros del Antiguo Testamento. Su idioma original todavía es un misterio, pero se cree que pudo haberse redactado en arameo, y que luego fue transliterado al griego. El Evangelio según San Marcos. El libro de Marcos aparece en la segunda posición, según el orden del Nuevo Testamento cristiano. Pero se cree que fue el primero de los 4 libros en escribirse, colocándose su fecha entre el año 55 y el año 60. Es un libro que tampoco posee una firma personal, o algo que en verdad nos demuestre que se trató del discípulo Juan Marcos. Pero de lo que sí podemos estar seguro, es que muchas de sus historias fueron recabadas de diferentes personas que no fueron testigos presenciales de Cristo, sino basadas en la tradición, al igual que las de Mateo. El nombre real de este evangelista era Juan, pero le apodaban Marcos, quien conocería a Jesús ya al final de su ministerio, cuando estaba a punto de ser crucificado. Su nombre aparece varias veces después de la ascensión de Jesús. Juan Marcos fue el primer obispo de Alejandría en Egipto, según los historiadores antiguos. Es muy probable que el Evangelio de Marcos fuera escrito originalmente en idioma arameo, ya que era nativo de Judea,
pero lo único que se conservan son copias en idioma griego, por lo cual, muchos pueden suponer que es su idioma original. Este libro es el más corto de los 4, y al igual que el libro de Mateo, tampoco mantiene una cronología veraz, pasando desapercibidos los viajes de Jesús a Jerusalén durante los días festivos. Y solo describe el último que hiciera Jesús para su crucifixión. El Evangelio según San Lucas. Es el tercero de los libros del Evangelio, según el orden del canon cristiano, y es uno de los cuales podemos dar fe de su autor original. El trabajo para Lucas no fue tan sencillo, debido a que él no fue ni siquiera discípulo de Jesús, es decir, que nunca lo conoció en persona. Y nos escribe sobre los que ya habían tratado de ordenar la historia, pero que para él no eran tan convincentes, pudiéndose referir a algunos escritos de la época, quizás a los libros de Marcos y Mateo, a quienes reconocía que habían caminado con Jesús y fueron ministros de su palabra. Lucas ni siquiera había nacido en Judea, pues era hijo de inmigrantes judíos que se habían radicado en Antioquía, que alguna vez perteneció a Siria, pero que en la actualidad pertenece a Turquía. Según los escritos de Pablo en Colosenses 4:14, este judío era médico de profesión. El libro de Lucas se basó en un arduo trabajo de investigación que se propuso a realizar para enviárselas a otro personaje desconocido para la Biblia. Este personaje lo fue el excelentísimo Teófilo, quien pudo ser un alto funcionario romano convertido al Evangelio en la década del año 70. El personaje de Lucas solo figura durante los viajes de Pablo, varios años después. Lucas se tomaría la modestia de tratar de realizar un trabajo de investigación por su propia cuenta que lo sacara de dudas. Y para ello, recurrió a realizar entrevistas a todas las personas que él considerara fuera útil para redactar la historia de Jesús. Este escritor nos aporta bastante datos interesantes sobre los acontecimientos que rodean los nacimientos, tanto de Juan el Bautista, así como de Jesús. Pero a pesar de todo esto, es muy poco probable que haya conocido a los padres de estos dos, por lo que toda esta información la pudo haber obtenido de sus familiares, amigos y allegados. Por otra parte, también existe la probabilidad de que este querido médico haya sido amigo de otro de los escritores judíos muy populares de la época, como lo fue Flavio Josefo. Pues, este mismo escritor, llamado Josefo, escribe que fue amigo de algunos cristianos, lo cual es posible que entre ellos estuviera Lucas y el apóstol Pablo. Lucas tampoco hace mención de los viajes de Jesús a Jerusalén en los días de fiestas, y a pesar de que hizo un gran esfuerzo por describir los hechos y su orden correcto, tampoco lo logró. Debemos reconocer que el trabajo de Lucas, dado a que se basó en diligentes investigaciones y varias entrevistas, es uno de los libros más completos, comparados con el resto de los evangelios. El idioma original del libro es el griego, a pesar de que Lucas fuera nativo de Antioquía, que pertenecía a Siria, en cuya región el idioma predominante para ese tiempo era el arameo. El Evangelio según San Juan. Aparece en la cuarta posición, según el orden del Nuevo Testamento, y es muy probable que fuera redactado originalmente en idioma griego, ya que fue en Asia Menor donde el apóstol Juan pasó sus últimos años de vida. Juan fue primo de Jesús y uno de los apóstoles más cercanos, por tanto, su historia es muy confiable. Su libro fue escrito después de los otros 3 evangelios, pero antes del libro de las Revelaciones. Se pudo haber escrito aproximadamente al final de los años 70, antes de caer preso en la isla de Patmos. Según cuenta la tradición, que Juan escribe su evangelio atendiendo la solicitud de muchos de sus discípulos en vista de que los otros evangelios que ya se habían escrito presentaban muchos vacíos, como por ejemplo el ministerio de Jesús en Jerusalén. Es por esa razón que su libro posee un estilo totalmente diferente al resto de los escritos. Al contrario de los otros libros, Juan se concentra en describir los hechos de Jesús en Jerusalén y las regiones de Judea, ignorando la mayoría de sus señales, milagros y sermones en las regiones de Galilea. Gracias al libro del apóstol Juan, es que podemos saber el tiempo que duró el ministerio de Jesús.
Todo esto, si prestamos suma atención a las fiestas a las cuales asistió en Jerusalén. Los hechos relatados por Juan, muy pocos son mencionados en los otros 3 libros, salvo por el último viaje de Jesús a Jerusalén. El libro del Evangelio del apóstol Juan es uno de los más confiables que podamos tener, ya que sus escritos reflejan la historia de un verdadero testigo presencial de los hechos. Los relatos de este apóstol echan por tierra algunos relatos descritos por los otros evangelios, y gracias a este siervo es que podemos tener una verdadera visión del ministerio de Jesús. Pero es lamentable que solo se dedicara a describir los eventos mayormente llevados a cabo en Judea. Armonía de los evangelios. ¿Existe en realidad una verdadera armonía entre los 4 escritores del Evangelio de Jesús? En realidad, sí, existe cierta armonía entre los 3 primeros libros. Pero eso se debe a que según los antiguos escritores de la iglesia primitiva, el libro de Mateo absorbe la mayoría de los escritos de Marcos y Lucas también tomó algunos escritos de estos libros. Sobre todo, aquellos relatos que él consideró que eran realmente convincentes. Es por esto que a estos 3 evangelios se les conoce como evangelios sinópticos porque parecieran poseer una misma fuente. El problema es que, si el primero se equivocaba, este error podría ser transmitido hacia los demás, y es por eso que a veces nos encontramos con ciertas discrepancias entre varios de ellos. Tenemos, por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno, de lo cual refiere el libro de Mateo que se trataban de 2 personas, mientras que Marcos y Lucas nos dicen que era uno solo. Cosas como estas son muy comunes que sucedan, y esto se debe a que es muy probable que ninguno de los 3 evangelistas estuviera presente y solo se confían en los dichos tradicionales. Cada escritor lo hizo a su manera y a su estilo, y estos señores fueron hombres como nosotros, de carne y hueso. No fueron dioses, así que es normal que encontremos ciertas discrepancias entre sus escritos, como lo antes señalado. Pero este no es el principal problema, ya que el verdadero enredo se nos presenta es cuando tratamos de establecer un verdadero orden cronológico de los hechos de Jesús. Sus acciones, sus señales, sus milagros y sus sermones. Esto, debido a que para los escritores Mateo, Marcos y Juan, la cronología de los hechos no pareciera ser el punto central de sus escritos, sino sus hechos y sus mensajes. Pareciera que el propósito principal era que la gente supiera las cosas que habían sucedido, sin importar mucho el orden cronológico. Lucas puso bastante empeño en tratar de establecer un orden, pero tampoco logró obtener resultados un 100% confiable. Por su parte, Juan tiene una buena perspectiva sobre el tiempo, pero pasa por alto muchos eventos importantes ocurridos en Galilea, donde él mismo fue testigo presencial, por ser uno de los discípulos más cercanos al Mesías. Tratar de establecer un verdadero orden cronológico en este tiempo resulta una tarea casi imposible, tomando en cuenta todos estos detalles. Los primeros 3 escritores nos hablan de los hechos de Jesús, como si nunca hubiera salido de Galilea, solo hasta el momento final de sus días. Mientras que Juan nos relata algunos hechos ocurridos durante las fiestas en Jerusalén. Si ellos no lograron ordenar bien las cosas, ¿qué podríamos hacer nosotros en estos tiempos? Como dato curioso, debemos tomar en cuenta que en ninguna parte de los 4 evangelios, ni en todo el resto de los documentos y libros que componen el Nuevo Testamento, se encontrará escrita la palabra del Santísimo Dios, Jehová. Y ahora querrán saber el motivo, y esto se debe a que en la época de Jesús, el nombre de Dios estaba prácticamente prohibido mencionarse, atendiendo el 3er mandamiento descrito en las tablas de piedra, que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Es por eso que en el Talmud y en Libro de los Sabios o Misná tampoco aparece el nombre de Jehová. La causa de este fenómeno tiene que ver con la transcripción de la Septuaginta, la copia de las Sagradas Escrituras, traducida al griego koiné. Durante ese proceso, los ancianos encargados de traducir al griego los textos de la Sagrada Escritura fueron precavidos. No sabiendo realmente con qué objetivo, Ptolomeo Filadelfo quería esa copia, y temiendo caer en pecado por el mal uso del nombre de su Dios, acordaron no escribir el nombre de Jehová, y en su lugar usaron el término Elohim, para referirse a su Dios.
Los judíos eran muy celosos de las cosas de Dios, de su cultura y sus leyes, por lo cual, en la mayoría de sus libros, Talmud, y cuantas historias escribieran sobre su nación, se cohibían de usar el nombre de Dios. Y es donde comienzan a usar el nombre de Dis, Elohim, Hashem, Adonai, entre otros. Cuando se llega a la época de los apóstoles, todavía se conservaba esta tradición, por lo cual, en ninguno de los 4 evangelios, y el resto de los documentos apostólicos, aparece el nombre de Jehová, tal y como si aparece en toda la Tanaj judía, con la excepción del libro de Esther, donde no aparece el nombre de Jehová por ningún lado. Así que, cuando leemos el nombre de Dios en cualquiera de estos escritos neotestamentarios, ya sean en los evangelios o cualquiera de las epístolas, se está refiriendo a Jehová, tal y como lo hicieron los antiguos profetas luego de Moisés. En el Nuevo Testamento, también observamos el uso muy común del nombre de Santo Padre, para referirse al mismo Jehová. Se puede observar claramente que el escritor del libro de Mateo se tomó la precaución de no escribir el nombre de Jehová al citar el Salmo de David, y en su lugar reemplaza el nombre de Jehová por el del Señor. Recordemos que el cristianismo nace del seno de los judíos, pero a medida que fue pasando el tiempo, este dominio judío se fue reduciendo. Y por tanto, estas iglesias en su mayoría se fueron levantando más que todo de población gentil, lo cual hizo que el nombre de Jehová fuera retornando al vocabulario cristiano, puesto que los judíos convertidos a Cristo, que quedaban, eran muy pocos. Una de las cosas que más caracterizó a Jesús durante su vida ministerial fue su estilo lingüístico. Y uno de ellos, que más lo popularizó, fue el uso de las parábolas, siendo este el método más efectivo que utilizó para expresar algún mensaje en particular. La palabra parábola, que en griego significa comparación, es un método llamativo de enseñanza indirecta, que provoca el pensamiento, es de fácil asimilación, y las aplicaciones que el oyente hace resultan inolvidables. El fin de Jesús no era esconder, sino revelar, pero los misterios solo pueden percibirse cuando la mente está abierta hacia Dios. Cada parábola contiene un mensaje central que se toma de la vida cotidiana y se replantea de tal manera que nos permite entender una experiencia humana y básica, más allá de la comprensión intelectual. Es la lección lo que vale. El oyente tiene que captar la analogía si quiere recibir la instrucción, como también sucede con los proverbios. La parábola se diferencia de la fábula en el hecho de que esta última atribuye a las cosas todo aquello que no les corresponde en la naturaleza. Las parábolas son un estilo de enseñar una verdad a través de un cuento que no ha ocurrido, mientras que las fábulas solo son cuentos que no son o nunca pueden ocurrir. Entre todos los evangelios, nos encontraremos con más de 40 parábolas que Jesús utilizó para enseñar un tema en específico que a veces ni los mismos apóstoles podían entender, lo cual les causaba ciertas inquietudes. No se debe tratar de encontrar un mensaje oculto detrás de cada palabra del relato, sino que al estudiarlas debemos buscar el punto central y comprender a partir de allí la totalidad del relato. Otros escritos. Al igual como sucedió con el Antiguo Testamento y los libros deuterocanónicos, a mediados del primer siglo, fueron surgiendo muchos escritos, cartas y manifiestos relacionados con el cristianismo, los cuales no reúnen las cualidades suficientes como para ser consideradas como parte de los libros aceptados por el canon cristiano. Libros de cuentos, historias, fábulas y leyendas que trataban sobre la vida de Jesús, considerados como libros apócrifos, es decir, falsos. Muchos de ellos trataron de distorsionar la verdadera historia y el verdadero mensaje que Dios había enviado al mundo a través de su Hijo. Cuando Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia, no se estaba refiriendo solamente a los 2 primeros evangelios, sino también a otros escritos que tenían su toque helenístico filosófico, de los cuales algunos todavía se conservan, pero que no están considerados por el canon cristiano como inspirados por Dios. De todos estos evangelios apócrifos, helenísticos filosóficos, fueron advertidos los primeros cristianos, tanto por los apóstoles como por el mismo Jesús. En el año 1873 fueron descubiertos unos escritos que más tarde se conocerían como los escritos de los apóstoles o la Didache, según lo cual,
Se podría tratar de unas enseñanzas dejadas por los apóstoles. Esto todavía no se ha podido comprobar, pero de lo que sí se está seguro es que son muy antiguos, quizás de finales del primer siglo. Este códice contiene como especie de doctrinas que se deben seguir con respecto al bautismo, la oración, el ayuno, además de muchas otras recomendaciones para que un cristiano alcance la salvación. Además de la Didaché, también existen manifiestos de escritores de la antigüedad, como lo fueron Clemente de Roma, nombrado por el apóstol Pablo en Filipenses 4:3. Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Papías, Diogneto, Justino Mártir, Hipólito, Irineo de León, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Lactancio, Eusebio de Cesarea, entre otros. Muchos de ellos, considerados como los padres de la Iglesia cristiana primitiva post-apostólica, antes de la aparición de la Iglesia católica romana en el año 380. Todos estos escritores mencionados, a pesar de que ayudaron a la expansión del Evangelio por toda la tierra en los primeros siglos, no eran tan unánimes en su forma de pensar con respecto a muchos dogmas de la Iglesia, pues existían ciertas discrepancias en su forma de interpretar los asuntos del ministerio del Evangelio de Jesús.